Amados, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Perdonen un poco por la tardanza, estamos un poco ocupados con el regreso a clases y todo esto, entonces sí tuvimos la necesidad de pasar un poquito tarde el segmento el día de hoy, pero esperamos que sea una bendición para ustedes. Seguimos en esta semana en nuestra serie meditando sobre los salmos. Y hoy quiero ir a uno de los salmos quizá más conocidos. Quizá ya se ha predicado mucho de este salmo, pero a la vez es un salmo tan necesario y es un salmo tan real. Y no quiero decir que la Biblia no sea real o que otros salmos no lo sean, sino que es una situación que apela a una gran necesidad del cristiano cuando se enfrenta o se confronta con su pecado. Y esto se basa en la historia que pasó con el rey David en 2 de Samuel 12, cuando él peca de adulterio con la esposa de Urías Eteo, con Betsabé. La Biblia dice que él hace todo un asunto para cubrir su pecado, a tal grado que llega a mandar matar al esposo de la mujer con quien él había adulterado. Y pareciera que se pudo haber salido con la suya, pero al final del capítulo nos menciona que lo que David había hecho no había agradado a Dios, había sido desagradable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, al siguiente capítulo, al capítulo 13, Dios manda al profeta Natán a amonestarlo, contándole una historia sobre un hombre rico que tenía mucho ganado y a quien llegó un visitante de lejos. Y también un hombre pobre que solamente tenía una pequeña ovejita que había cuidado y criado desde que era una niña. Una corderita chiquita, ¿verdad? Y este hombre rico, a pesar de tener mucho para poder ofrecer a la persona a quien había hospedado, toma a la fuerza la ovejita de aquel hombre pobre y es la que ofrece de comida a esta persona. Y David, exaltado, clama y grita: ese hombre es culpable y debe de pagar con 4 tantos. Y es en ese momento que el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Porque yo te saqué, hablando en nombre de Dios, dice: Dios te sacó de las ovejas y te colocó como príncipe de su pueblo. Y te dio casas, te dio bienes, te dio mujeres. Dice: y si eso fuera poco, te hubiera añadido más. Pero buscó y codició lo que no le pertenecía. Y a partir de ese momento, David pagó algo peor que la muerte. Según la ley, los adúlteros debían morir. Pero el castigo para el gran rey David, muchos dicen: Dios tuvo un trato especial con David. Sí, sí tuvo un trato especial con David. No lo mató. La solución fácil era que él muriera. Pero Dios permitió que él sufriera las consecuencias de su pecado, lo cual fue muchísimo peor. El bebé que concibió fruto de esa relación con Betsabé murió a los pocos días de nacer. Después a sus hijos, uno de sus hijos comete incesto con una de sus hijas. Después, y el hermano de la muchacha mata a su hermano mayor y se hace un desastre en la familia. Luego este muchacho Absalón huye, luego regresa y luego se subleva contra su padre y después es asesinado por Joab. Después Adonías, el otro hijo del rey, el siguiente quizá en la sucesión en cuanto al derecho de la primogenitura, también se subleva. Y es cuando entra Salomón, el otro hijo, después de que David se había reconciliado con Dios. Y todo ese asunto que dañó la vida familiar del rey David, se ve su efecto en este Salmo número 51. Creo que ya todos sabían de qué Salmo estaba hablando, el que se conoce como el Salmo del Penitente. Y no quiero leer todo, pero vamos a leer algunos pasajes que creo que son muy importantes. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, una vez que David fue confrontado con su pecado y que miró a el grado de maldad que había cometido, no tuvo más remedio que ir delante de Dios a clamar por misericordia. Inicia el salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Él sabía que era salvo. Él sabía que era propiedad de Dios, pero en ese momento se sentía sucio. Y hermano, cuando usted y yo pecamos y somos confrontados a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la predicación, a través de la exhortación, confrontados con nuestro pecado y somos sensibles a la voz de Dios, nos sentimos sucios y nos sentimos miserables, como se sentía David. David dice: yo reconozco mis rebeliones. El asunto es que él se sintió así, pero ahora en el mundo la fórmula es: no te sientas mal, es normal. Todos fallamos, todos cometemos errores. Y acéptalo y cobija tu pecado y ama tu pecado y practica tu pecado, es tuyo. Es más, no es pecado, pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que cuando nosotros pecamos, debemos de reconocer que somos pecadores. David dijo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No hay justificación para el pecado. Él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que tengo esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa a pecar, pero en el 4 también dice: contra ti he pecado y delante de tus ojos es que yo he hecho lo malo, porque tú eres justo, yo no, pero tú sí. David reconoce su responsabilidad en el pecado, no echa la culpa a problemas del pasado, ni a la naturaleza pecaminosa, ni nada de eso, porque cuando usted y yo, hermano, pecamos es porque nosotros decidimos pecar. David dice que cada quien, conforme a sus concupiscencias, es atraído y seducido para pecar. David llegó a un punto tan extremo de un sentimiento de culpa que él decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía que era salvo, pero no se sentía salvo. No tenía el gozo de la salvación, de que iba a estar con Dios en la gloria en algún día. Él se sentía sucio y se sentía limpio. Decía: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hermanos, si usted y yo hemos pecado, lo que necesitamos es pedir a Dios que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es ahí, en este pasaje, bueno, versículo 11 nada más dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un tanto diferente a la de el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo llegaba por un periodo de tiempo a una determinada persona para hacer una determinada obra, y cuando ese propósito se cumplía, el Espíritu Santo se iba. Ahora cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en sí, y el Espíritu Santo no se va, pero el Espíritu Santo sí puede ser contristado y sí puede ser apagado en nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu Santo está contristado, está triste o está apagado en tu vida a causa del pecado.
La Biblia dice en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. No podemos tener una vida limpia y una vida que apele al arrepentimiento en otras personas y no tendremos autoridad para enseñar y para confrontar el pecado en otros cuando nosotros vivimos en pecado. No tenemos la autoridad para llevar a gente a la salvación, para guiar a gente a los pies del Señor, cuando nosotros que estamos a sus pies no buscamos su perdón. Hermano, ¿por qué no tomas un tiempo y analizas tu vida? ¿Por qué no tomo yo un tiempo y analizo mi vida? Y revisamos si hay pecado. Y si hay pecado, busquemos a Dios, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, espero que haya sido bendición este pequeño tiempo. Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Amén.